Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Les saluda Diego Almanza en nombre de Gestión Deportiva PUC. Les doy la más cordial bienvenida a este taller virtual sobre cómo incrementar los ingresos en mi academia deportiva. He visto en la previa de esta charla a varias personas que están aquí en esta sesión de Zoom que tienen academias de muchos deportes: fútbol, vóley, natación, tenis, patinaje, entre otros. Entonces, el motivo de esta charla es justamente que ustedes encuentren herramientas que les puedan ayudar, ya sea el nivel de la academia que tienen en cuanto a volumen de ingresos, volumen de alumnos o grado de profesionalización. Van a encontrar seguramente una herramienta que les va a ayudar para poder incrementar las ventas de su academia, ya sea de cualquier tipo de deporte, ¿no? Entonces vamos a comenzar, pero sí quisiera preguntarles si es que se ve la pantalla, ¿ok? Pero denme un segundo que voy a abrir la presentación. A ver, listo, ya estamos. Compartir sonido. Excelente. Listo. ¿Me pueden confirmar si se ve la pantalla? Sí se ve, ¿no? Ya, excelente. Ah, no, todos no me confirman. Ya, me confirma Kila que sí. María Isabel también me dice que sí. Entonces entiendo que las 65 personas conectadas sí pueden verlo. Andrés Cuesta también me dice que sí. Excelente. Solo unas tres reglas principales. Por favor, no deshagan el Zoom, porque como yo estoy solo aquí en esta charla, a veces pasa de que alguien cuando se sale, la propia plataforma no te permite volver a ingresar. Entonces, les pido que por favor no lo hagan. Dos, quienes puedan hacerlo, activen su cámara durante la charla. Y tres, ya lo comenté en la previa, pero nuevamente lo comento, síganos en Gestión Deportiva PUC en Instagram y en YouTube. Y además, si ustedes desean, pueden subir una historia, nos etiquetan y con mucho gusto nosotros lo reposteamos, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a comenzar con lo que es este taller virtual sobre cómo incrementar los ingresos de mi academia deportiva, ¿no? Como les comenté, esto está en el marco de la segunda edición del programa de gestión de academias deportivas. Un poquito de contexto de quién soy yo, probablemente casi nadie me conozca, ¿no? Mi nombre es Diego Almanza. Yo he trabajado como coordinador comercial de la Federación Deportiva Peruana de Natación. ¿Por qué les importará mucho esto? Básicamente porque en la federación, dentro de la parte comercial, yo me encargaba también de las academias de la federación, ¿no? En las sedes, en las cuatro sedes que tenía la federación en ese momento, que era Campo de Mar, Videna, Villa María del Triunfo y también en Trujillo, ¿no? Mi perfil académico: yo soy licenciado en gestión empresarial en la Católica. Tengo una tesis justamente sobre gestión comercial en el deporte, particularmente gestión de patrocinios deportivos. Me he formado en esta casa, no solo de la parte de pregrado, sino también me especialicé en gestión deportiva a través de la diplomatura. Yo soy parte de la cuarta edición, ya vamos en la décima. Y también llevé una especialización en marketing y patrocinio deportivo, ¿no? En el 2021. Como les comenté, mi experiencia laboral previa dentro del deporte ha sido la Federación Deportiva Peruana de Natación, una federación de la cual aprendí un montón. Eh, y actualmente estoy viendo varios proyectos. Uno de ellos es que estoy trabajando actualmente en una agencia de marketing deportivo que se llama Tempo Sports, que trabaja con clientes, sea deportivos, ¿no? Básicamente ligados al running, como Perú Runners, Marathon, entre otros. Actualmente estoy en gestión deportiva PUC, viendo, digamos, ya con una cantidad de años de experiencia un poco ya importante, ¿no? Ayudando a nuevas personas que les interese ingresar al sector deportivo, darles una asesoría, ¿no? Y cómo Gestión Deportiva PUC, a través de sus programas, les puede ayudar justamente a lograrlos. He trabajado también en la Católica como, bueno, estoy trabajando todavía, de hecho, no porque me estoy sacando del cargo. Soy predocente, soy jefe de prácticas en un curso de marketing, ¿no? Dentro de lo que es la malla en pregrado en la Facultad de Gestión de Alta Dirección. Y como Diego Almanza, yo también hago algunos proyectos de forma personal, ya sea en términos de gestión de patrocinios, marketing de academias, entre otros, ¿no? Tienen mi LinkedIn ahí en la pantalla. Búsquenme, ¿no? Como Diego Almanza, con mucho gusto los puedo aceptar y cualquier duda que tengan me pueden escribir por ahí, ¿no? Así que siempre abierto a escucharlos y a conectar con todos ustedes. Es más, les invito a todos quienes tengan LinkedIn, más aún si que son emprendedores deportivos y tienen su academia, que lo coloquen en los comentarios para que todos nos podamos seguir y llegamos a una comunidad cada vez más grande, ¿no? Es algo que siempre suelo recomendar. Bueno, entonces, para dar un poquito más que contexto,
Una muestra también de cómo no solo el programa, sino también lo que les voy a comentar a continuación ha podido ayudar a algunos emprendedores deportivos. Les muestro un video chiquitito nomás sobre una alumna del programa de gestión de academias deportivas, viendo sobre cómo le ayudó el programa a incrementar sus ventas, ¿no? Hola, ¿qué tal? Soy Elizabeth, tengo una academia de fútbol femenino. El curso de la PUC fue algo muy importante, fue una de las mejores decisiones que tuve este año, sobre todo para el tema de plan estratégico de la parte comercial, que por ahí tenía un poco de falencias. Los invito a todos los administradores que tienen academias deportivas, profesores que tienen academias deportivas, que se inscriban a la PUC, porque van a ser 2, 3 meses excelentes, de mucha información y directo al grano. Perfecto, súper rápido al grano. El testimonio de Elizabeth, que llevó el programa en la primera edición el año pasado, y que bueno, básicamente es como dando fe, ¿no? De lo que les voy a comentar a continuación, que es de gestión de academias deportivas, ¿no? Así que bueno, vamos a ir literalmente, directo al grano. Principales procesos. Si es que uno desea incrementar los ingresos de su academia, tiene que seguir dos procesos principales, ¿no? Y eso se va a ver también dentro del programa, que son los siguientes: captación y retención. Voy a ir un poquito, obviamente, a desmenuzar, ¿no? Porque a veces pueden ser términos un poquito técnicos. Captación es básicamente atraer alumnos a la academia, alumnos nuevos. Y retención es de los alumnos que uno tiene, que no se nos vayan, que los tengamos el mayor tiempo posible, ¿no? No sé si hasta aquí se llega a entender. Captación, atraer nuevos alumnos, y retención, tal cual, retener a los que tenemos actualmente. ¿Hasta ahí estamos bien? Porque creo que en principio con entender esto ya puedo continuar y atacar con mayor profundidad cada uno de estos dos puntos. Estamos ya casi 80 personas conectadas, excelente. ¿Estamos conformes con esto? Al menos hasta ahorita. ¿Qué implica captación? ¿Qué implica retención? En principio yo voy a ahondar en esto. A ver si seguimos ahí conectados, las 80 personas conectadas ahorita. ¿Están por ahí? Entendido, ¿no? Ya, excelente. Jean Paul me dice que sí. Marisabel, ya, están vivos. Están vivos. Excelente. Perfecto. Listo. Entonces, voy a ahondar en los dos procesos, dentro, obviamente, de lo que es esta media hora, de lo que es esta sesión, un poquito más, pero voy a darles lo más importante, ¿no? Entonces, dentro de lo que implica captación, ¿quién se encarga de traer más alumnos a la academia? Hay áreas dentro de la academia que se encargan de justamente captar alumnos, ¿no? Son dos áreas en particular, que es hasta en una academia que recién está comenzando, suele manejarse en solo una, o de hecho hasta solo una persona, que es marketing y comercial. Marketing y comercial se encargan de captar los alumnos, ¿no? Por ahí ver la parte más digital, ver la parte más física, volanteo, vamos a hablar un poco más de eso, ¿no? Y también ver el tema por ahí de cerrar a las ventas por WhatsApp, o tener a alguien que esté en el counter, que esté dando información, viendo lo que es el tema de los pagos, ¿no? De lo que implica la captación se encarga marketing y comercial. Y en cuanto a la parte de retención, las entidades o las áreas encargadas de poder velar por una retención adecuada, yo les diría que son tres, ¿no? Operaciones, deportes y recursos humanos. Rápidamente voy a ir uno por uno. Operaciones tiene mucho que ver, tal cual, con instalaciones, ¿no? Material deportivo, cómo sean los flujos, o sea, si es que entre clase y clase no hay mucha aglomeración, temas de limpieza, si es que efectivamente los materiales, el lugar en general está limpio o no, mantenimiento, ¿no? El diseño de las sesiones, que aquí ya estamos entrando un poquito más a deportes, voy a entrar a deportes ahora mismo. ¿Cómo está estructurada las sesiones? ¿No? Realmente se ve una progresión en los alumnos en la academia deportiva, se ve un objetivo a alcanzar. Realmente las sesiones están ayudando a los alumnos a poder lograr los objetivos. Eh, y en cuanto a la parte de recursos humanos, atacando en su mayoría lo que es el activo probablemente más importante, o de lo más importante, que es el profesor, ¿no? Si realmente hay una estrategia adecuada de captación de profesores con el perfil que uno requiere en la academia, y también que tengan una calidad de atención óptima, ¿no? De que tengan un buen trato con el alumno, ya lo veremos más adelante, ¿no?
Pero a ver, más o menos, solo para cerrar esta parte, captación, se encarga marketing y comercial, retención, operaciones, deportes, recursos humanos. Puede haber alguna otra área, pero estoy poniendo las principales. Hasta aquí estamos bien, ¿no? ¿Me están siguiendo? ¿Estamos conforme con lo que estamos viendo ahorita? Ya, excelente, excelente. Pero siempre lo voy a preguntar, ¿ah? Porque sí quiero que estemos todos atentos con lo que les estoy comentando, ¿no? Excelente. Entonces, vamos a empezar con captación, ¿ok? Vamos a empezar con captación, la parte de la izquierda. ¿Cómo o qué procesos nos van a ayudar a atraer más alumnos? ¿Ok? Entonces, para poder captar más alumnos tenemos que hacer un plan de marketing, ¿ok? O tenemos que tener un plan, o sea, ¿cómo vamos a atraer más alumnos, no? Y para poder tener ese plan de marketing, para poder justamente captar más alumnos, tenemos que dividirlo en tres pasos grandes, ¿no? O en tres fases. Planificar qué se va a hacer, implementar lo que se ha planificado y luego vamos a evaluar lo que hemos hecho para ver qué mejoras hacer, ¿no? Es medio intuitivo, ¿correcto? Vamos a planificar qué se va a hacer, se va a implementar lo que se planificó y luego evaluamos lo que se implementó para luego ver qué ajustes hacer, ¿ok? Entonces, ya, pero ¿qué implica todo esto, no? A ver, realmente implica un montón. No les voy a engañar y de hecho, a ver, como le dije en el principio, ¿no? Esta sesión dura entre 30 minutos, 45 minutos. Trataré de hacerlo lo más rápido posible o lo más conciso posible, pero eso no quiere decir de que saliendo de esta charla van a ya saber cómo hacer un plan de marketing deportivo, porque eso no es así. Pero sí les puedo decir qué implica, ¿no? Para que podamos dimensionar lo importante que es, porque finalmente eh, el poder gestionar adecuadamente una academia deportiva implica habilidades más que la técnica deportiva, que seguramente aquí tengo muchos profesores que son muy capaces en lo que hacen, pero también hay un ala de gestión que uno tiene que desarrollar, ¿no? Entonces, aquí lo que les voy a brindar es justamente qué es lo que se requiere para poder tener un plan de marketing deportivo sólido, ¿no? Entonces, ya hablamos de lo que es planificar, implementar y evaluar. Vamos a ahondar un poquito en planificar. ¿Qué implica planificar? Planificar, si es que uno quiere, digamos, tocar todas las teclas, por así decirlo, uno tiene que empezar con un análisis situacional. O sea, ¿cómo está actualmente la academia? ¿No? Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, cómo está también el entorno, ¿no? O sea, hay academias más cerca, de donde estamos, qué tipo de servicios ofrecen. Hay otras alternativas, aparte de mi academia, y no tiene por qué ser solo del mismo deporte, puede ser otros deportes también, ¿no? Este, el nivel socioeconómico también de la zona, estamos cobrando, o nuestra propuesta de clases, nuestra propuesta formativa en cuanto a valor que se le pide al usuario está acorde con lo que finalmente el nivel socioeconómico o el presupuesto que se destina a lo que es formación del alumno, o no, ¿no? Entonces tenemos que hacer un análisis situacional que nos permita tener estas luces que luego nos van a ayudar a elaborar el plan, ¿no? Obviamente también esto viene con una investigación de mercado. Tenemos que hacer una investigación, sí o sí. O sea, tenemos que más o menos saber qué es lo que necesita y qué es lo que desea el usuario, ¿no? O sea, porque a veces uno suele empezar, a ver, yo soy profesor de vóley, entonces poner una academia de vóley, que está bien, ¿no? De hecho, no pondríamos una academia de un deporte que no sea un deporte que nosotros seamos buenos, ¿no? O que tengamos esa formación. Pero sí tenemos que ver, digamos, a cuánto público podemos llegar, ¿no? Nuestra academia únicamente se va a ceñir a la población tipo de un distrito, por ahí tenemos posibilidades de poder llegar a más, a cuántos más, cuánto podría estar pagando cada persona, ¿no? Cuánto de presupuesto podría destinar a lo que es una academia deportiva, ¿no? Ya se va haciendo una investigación cada vez más, y mientras más profunda sea la investigación, más información nos va a dar para poder tomar mejores decisiones, ¿no? Y a partir de conocer las características de las personas que estamos investigando, vamos a aprender a segmentar. Vamos a aprender a segmentar a qué tipo de perfil vamos a dirigirnos, ¿no? Porque, a ver, nosotros también, o sea, si es que hablamos de una academia para niños, tenemos que hablar sobre cómo llegar efectivamente al padre de familia. ¿Y qué características tiene este padre de familia?
puede ser un padre de familia que por ahí quiera únicamente dejar a su hijo y que esté en un periodo de tiempo y que al final se canse y lo lleva a la casa y listo. O puede ser un padre de familia que realmente esté preocupado por el desarrollo, más que también deportivo del hijo, ¿no? Pero también desarrollo de sus habilidades blandas, desarrollo de ciertas competencias que les ayuden también a ser mejores ciudadanos o ser mejores profesionales, ¿no? Vamos a ir bien, vamos a ir segmentando eh, los perfiles de usuarios que podemos llegar en nuestro distrito y vamos a dirigirnos a uno, porque no podemos, como en nuestra academia, dirigirnos a todos los tipos de padres de familia, ¿no? Hay muchos perfiles de padres de familia y no podemos ir a todos, porque finalmente si es que abarcamos a todo el mundo, nuestra propuesta no tiene nada de distinta que el resto. El objetivo o una de las de los beneficios o lo que nos va a ayudar a segmentar es justamente ver cómo modelar nuestra oferta hacia lo que quiere el tipo de padre de familia que nosotros queremos atraer, ¿no? Entonces, a partir de tener eso y ya saber a qué tipo de perfil de padre de familia vamos a dirigirnos y sabemos más o menos el tamaño de mercado, más o menos, ok, podemos llegar a cierta cantidad de padre de familia, ya establecemos metas, ¿no? Establecemos metas, ya sea bimestrales, trimestrales, semestrales. Estamos acá, ¿ok? En la parte de las metas. En el año, ¿no? Más o menos cuánto porcentaje del mercado total podemos llegar, ¿no? Y a partir de ese objetivo, vamos también a ir diseñando nuestra propuesta, ¿no? Y para esto vienen estas, las famosas 4Ps. Quien estudia marketing siempre va a ver estas 4Ps. Y eso no es ajeno a lo que es un plan de marketing o en una academia deportiva. Tenemos que saber qué producto vamos a dar. Y con producto me refiero a qué tipo de servicio, ¿no? Que claro, a ver, dentro de lo que es sencillo de entender es, ok, vamos a dar clases. Pero no es solo eso, ¿no? Ya, son clases, por ejemplo, de tenis. Ya, clases de tenis que tienen estas características, ¿no? La duración de las clases, la atención qué tan personalizada va a ser, el grupo de alumnos cuántos van a ser, o capaz es personalizado totalmente, el perfil del docente, qué características tiene, un trato mucho más cordial, un trato un poquito más duro, porque quizás quiere desarrollar un tema más de progresión hacia lo que es un semillero, un alto rendimiento, ¿no? ¿Qué tipo de producto le vamos a dar al padre de familia? O en este caso ya al consumidor final, que es el hijo, ¿no? O el niño, la niña. O bueno, igual también podemos hablar de adultos, ¿no? Precio. ¿Qué precio vamos a dar, ¿no? Quizás vamos, nuestra propuesta va más dirigida a dar precios por paquetes, planes de verano, o quizás viendo lo que es la época de marzo a diciembre, como por ejemplo una academia de natación, difícilmente el ciudadano peruano está acostumbrado a nadar, digamos, en épocas que no sean verano, entonces por ahí puede ser de que el precio termine disminuyendo para poder atraer esa masa, este, o quizás estamos hablando de clases, por ejemplo, talleres de fútbol, que en principio capaz y no necesiten que tengan una rebaja de precio, ¿no? Tenemos que establecer qué tipo de política de precio vamos a dar a nuestro público según nuestro producto, ¿no? Promoción. ¿Cómo vamos a, tal cual, promocionar, cómo vamos a comunicar nuestro producto o servicio, ¿no? Ya sea en la parte digital, ¿no? Publicidad pagada, vamos a hacer contenido orgánico, o de la parte más física, vamos a imprimir volantes, por ahí vamos a perifonear, vamos a apoyarnos en la municipalidad para poder por ahí tener un canal adicional de comunicación, vamos a hacer clases gratuitas. ¿Cómo vamos a promocionar nuestro producto para que cada vez captemos la atención de más gente, ¿no? Y plaza, ¿dónde vamos a vender nuestro producto, ¿no? Capaz tenemos un espacio físico en el cual o estamos alquilándolo o es nuestro. Este, ¿Dónde nos van a encontrar para poder tener esta transacción, ese intercambio digamos, recursos, dinero por lo que es el servicio que vamos a dar, ¿no? Es de planificar. No les pido que me entiendan al 100% porque obviamente esto lo vamos a ver a detalle durante las clases, pero sí me gustaría ver si es que por ahí me han seguido un poco lo que es la parte de planificación. Porque vamos a pasar ahora a lo que es implementación, ¿no? Eh, en cuanto a lo que es implementación, ya que más o menos hemos planificado lo que vamos a hacer, tenemos que también saber
¿qué recursos vamos a destinar? Recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros, recursos humanos que lo dije, ¿no? Tecnológicos, ¿no? Para justamente operativizar lo que hemos planificado, ¿no? Vamos a ver si efectivamente tenemos los recursos para hacerlo. Que de hecho tiene que ver un poquito a la para, porque digamos, uno puede planificar muchas cosas, pero si no tiene los recursos, finalmente no se va a poder hacer, ¿no? También tenemos que ver el diseño del área, porque claro, tenemos ya la planificación, tenemos los recursos, pero ¿quiénes van a cumplir qué funciones, ¿no? Tenemos que diseñar responsabilidades. ¿Quiénes van a desarrollar esto? Capaz es una persona. Y si es una persona, tenemos que adaptar la planificación a lo que es esa persona. Recursos, tenemos muchos recursos, tenemos pocos recursos para poder planificar, tenemos que también ver eso, ¿no? Responsabilidades. Va a haber un jefe del área de marketing, va a haber un diseñador, va a haber un vendedor, ¿no? Entre otros, ¿no? Reuniones, cronograma de reuniones, reuniones semanales, mensuales, quincenales, qué se va a revisar. Y también tenemos que tener efectivamente una lista de tareas, cómo se van a ejecutar, quiénes son los responsables de cada tarea, justamente para que lo que se planificó se pueda conseguir, ¿no? Y finalmente la parte de evaluación, vamos a ver dos cosas, ¿no? Uno, comparación, compararlo quizás con un periodo anterior, por ejemplo, el verano del 2025 versus el verano del 2024, cómo se ha movido el tema de alumnos nuevos, alumnos que hemos retenido, a cuántas personas hemos llegado con esta publicidad, cuántos hemos convertido, ¿no? Eso también se va a poder medir adecuadamente y evaluar con una comparación con periodos anteriores. Y a partir de lo que hemos comparado y lo que podemos aprender, vamos a hacer planes de acción, ¿no? Para justamente corregirlo o potenciar lo que estamos haciendo bien, ¿no? Entonces, a ver, les he contado un plan de marketing, pero de forma súper, súper rápido. Eh, a ver, Luz Berna, ¿no? Por un plan de marketing también se debe considerar el presupuesto que vamos a invertir y no hay que verlo como un gasto porque esa inversión se verá... Totalmente de acuerdo, Luz, totalmente de acuerdo, ¿no? A ver, ¿por qué a veces pasa eso, Luz? Porque a veces pasa de que se considera el presupuesto de marketing como un gasto. Porque a veces como uno no tiene el conocimiento de marketing en general, ¿no? A veces, obviamente, de todo lo que uno debería hacer en un plan de marketing, solo se enfoca en algunas cosas nomás, ¿no? Y de hecho, en muchos casos es porque faltan justamente recursos, ¿no? Pero por otra cosa también es por desconocimiento. Por ejemplo, todo lo que implica análisis situacional, segmentación, las metas, a veces no se suele hacer. De frente uno va con el producto que uno ya lo tiene más o menos en mente, que son las clases, puede colocar un precio, que es más o menos lo que cobra la competencia. Promoción, volantes, que eso es lo que siempre suele hacer la gente. Plaza, ya tienes tu plaza, ya tienes en dónde vas a dar las clases. Recursos, sabes más o menos lo que tienes. Y las tareas, tienes más o menos una idea de lo que suele hacer. Eso es lo que más o menos hace un plan de marketing. Y si es que se toma en cuenta únicamente estas partes y no se tiene en cuenta el conocimiento que implica y todo lo que, la responsabilidad, todo el potencial que tiene un plan de marketing, finalmente esto se va a ver como un gasto. Pero claro, finalmente se suele confundir si únicamente se toman en cuenta estas cosas o estos puntos como publicidad, marketing únicamente como ventas o marketing únicamente como lo que es pagar pauta en redes sociales, ¿no? Entonces, si es que se ve de esa perspectiva, claro, puede considerarse como un gasto, ¿no? Pero si es que uno lo ve de forma estratégica, esto finalmente es una inversión a largo plazo, ¿no? Entonces, es tal cual como lo dice Luz, efectivamente, ¿no? Eh, En planificación también se va planeando el cronograma de la publicidad, en cuándo se publicará, dependiendo de cómo está segmentado, tal cual. O sea, porque finalmente uno puede simplemente darle el botoncito, ¿no? De promoción publicación, yo le pongo 20 soles diarios o 50 soles diarios, pero ya, lo he puesto, pero ¿con qué objetivo? No tienes un objetivo, no has segmentado adecuadamente, no sabes a quién te estás dirigiendo. Entonces, finalmente esa publicidad efectivamente es un gasto porque no tiene un objetivo al cual te estás siguiendo, ¿no? Y bueno, algo más que también comentarles es que, a ver, pareciera que esto es lineal, pero realmente esto no es lineal, porque finalmente el poder incorporar o poder desarrollar más el producto, el precio, promoción, plaza, el análisis situacional, investigación de mercado, segmentación, no es que empezamos todo planificando y de frente, y si no planificamos todo, no podemos implementar, no, el crecimiento o desarrollo del plan de marketing no es lineal. Finalmente, uno poco a poco, sobre la marcha, también va desarrollando nuevas cosas. Lo ideal es planificar lo más posible, pero también uno no puede tener lo que se le llama
parálisis por análisis, ¿no? Uno tiene que también ya sobre la información que uno tiene disponible, ejecutar, ¿no? Y también sobre eso, comparar y hacer ajustes, ¿no? Entonces, uno, tengan en cuenta que esto no es lineal. Y, a ver, unas sugerencias para que ustedes poco a poco puedan ir incorporando cada uno de estos puntos, que obviamente estos se van a aprender mucho más en el programa, porque el programa es de 3 meses y ustedes van a tener en esos 3 meses lo necesario como para que puedan llevar todo esto a cabo. Es que primero, céntrense en el objetivo de la institución, ¿no? Todo plan de marketing o todo plan de captación, porque estamos hablando de captación finalmente, tienen que verlo en base a lo que quiere la institución, ¿no? Porque, a ver, una municipalidad probablemente busque captar lo más posible porque quiere impactar en la mayor cantidad de gente, ¿no? Pero quizás si es que hablamos de un emprendimiento deportivo o una federación, una federación, por ejemplo, ¿no? La que hay una federación, claro, por ahí puede tener un objetivo de captar alumnos por un tema financiero, ¿no? De poder generar recursos, pero la federación tiene un objetivo de captación distinto a un emprendimiento deportivo. Porque la federación tiene un objetivo que va más ligado al alto rendimiento. Entonces, uno no puede captar por captar, entre comillas, ¿no? Sino tienen que captar en base a unos perfiles. Entonces, ustedes, cuando ustedes vayan a hacer un plan de marketing deportivo, primero, antes que las ventas, tienen que ver el objetivo de la institución deportiva, ¿no? Y dos, tienen que ver cuáles son sus principales ingresos, ¿no? Por ejemplo, en una federación de natación, que tiene clases de clavados, tiene clases de polo acuático, clases de natación, probablemente uno en principio, obviamente uno tiene que abarcar todo porque como federación tiene que abarcar todos los deportes acuáticos, pero seguramente una atención mayor va a tener la que de natación, ¿no? Entonces tiene que uno ver los principales ingresos y a partir de esos ir mejorándolos poco a poco sin dejar de ver los demás, ¿no? Luego de tener claro el objetivo de la organización, uno recién ya va preocupándose en las ventas. Porque obviamente la venta que uno va consiguiendo, sabemos o tenemos la certeza de que está siguiendo el objetivo de la institución, ¿no? Dos, escuchar al cliente. No hay mejor investigación de mercado o no hay mejor alternativa más barata, entre comillas, o menos costosa para poder mejorar un plan que escuchar al usuario que ya te compró. Entonces, es totalmente lógico el poder ir mejorando el plan de marketing escuchando al cliente. Y a partir de ello también evaluar el servicio, ¿no? Y ir dándole más mejoras a lo que es el proceso de marketing que tenemos en la academia, ¿no? Luego vemos todo lo que es el producto, cómo mejorarlo, segmentar un poquito mejor los precios, no, ya no ver siempre la competencia, sino también nosotros mismos ver como academia si realmente podemos cobrar más o tenemos que cobrar un poquito menos. Hay que ver nuestra estrategia, ¿no? Plaza, promoción, y ya después vamos a ver segmentación, targeting, posicionamiento. Hacemos ya probablemente una investigación de mercado un poquito más, podemos pagar a una agencia, pagamos a un proveedor que nos haga la investigación de mercado, ¿no? Pero esto no es lineal, como les digo, ¿no? Y yo les pongo acá una jerarquía para que sepan qué es lo primordial. Primero el objetivo, después vamos con las ventas y vamos a escuchar al cliente. Y el cliente nos va a ayudar mucho a poder mejorar todo lo demás, ¿no? Hasta aquí no sé si se llega a entender. Sigamos hablando de captación, ojo, ¿ah? Sigamos hablando de captación. Y bueno, ya para ir cerrando con la captación, acciones puntuales, ¿no? Obviamente, contenido orgánico en redes sociales, pero no de venta exclusivamente, sino contenido, por ejemplo, si tienes clases, no sé, de vóley, tips de vóley, un profesor hablando o un alumno hablando sobre, digamos, qué es lo que se aprende en las clases de la academia, cómo es un día en la academia, tips de alimentación, ¿no? Tips, por ejemplo, ya luego de las clases, qué hacer como para, digamos, no llegar al día siguiente, contracturado con alguna molestia. Contenido de valor, ¿no? Es lo que tenemos que centrarnos en contenido orgánico. Dos, pauta en redes sociales, que es una alternativa que implica pocos recursos comparado a publicidad, no sé, en medios masivos, ¿no? Y que nos puede ayudar y que también nos permite segmentar, ¿no? Entonces, pauta en redes sociales también es importantísimo. Tres, SEO. No sé si ustedes conocen SEO, pero SEO es que ustedes puedan lograr
que si es que uno busca en Google Academia ABC, puedan encontrar la Academia ABC en Google en la primera posición. ¿No? Es un tema más de marketing digital que probablemente se va a ver en el programa, pero igual se los comento que se puede hacer. Cuatro, acciones push, es decir, ustedes enviar mensajes por WhatsApp y también por mailing. Por eso es importante también conseguir el número de WhatsApp del alumno, obviamente con su consentimiento para enviar la información y también los correos para poder enviar mails constantemente para poder nutrir al usuario, darle información sobre la academia y ir madurando a ese lead, como se llama, ese potencial alumno para que luego se convierta en alumno de la academia. Volanteo es una alternativa clásica, pero nunca falla. Poder volantear en puntos estratégicos donde hay mucha gente, branding de la sede, obviamente, si tenemos una sede propia o una sede con la concesión pues, con la facilidad de poder colocar carteles, ponerlos para tener presencia en la zona y que sepan quienes estén pasando por ahí que hay clases de academia de tal deporte. Clases gratuitas también es una buena forma para poder atraer a estas personas que por ahí la están empezando todavía, no saben si realmente nuestras clases valen la pena o que tienen la calidad que uno espera. Una forma efectiva de atraerlos y poder convencerlos. 8 por ahí en alguna feria o exposición, tener un stand para poder dar información sobre la feria, perdón, de la academia. Y 9 convenios, es también es importantísimo, que también nos va a ir un montón. Convenios con colegios, convenios con alguna municipalidad, con alguna empresa, para dar por ahí ver un tema de descuentos o en horarios quizás que tenemos menos alumnos, ¿no? También para poder captar alumnos de un corte más corporativo, también nos va a ayudar mucho el tema de convenios, ¿no? Bueno, esto es lo que es captación, ¿ok? Vamos a ver con retención, porque a ver, ya hemos tenido al alumno, ahora cómo lo retenemos. Pero a ver, sí es importantísimo, y de hecho voy a adelantar un poquito hasta el final. Tenemos esto, ¿no? Captación y retención. Hay un estudio que dice lo siguiente, ¿no? Y para esto, antes de decirle lo del estudio, ¿no? Para ustedes, ¿qué es más importante? ¿Captar o retener? O para ustedes, qué es más barato? ¿Captar o retener? ¿O qué es más efectivo? No, no sé cómo explicarlo, ¿no? ¿O qué es, o ustedes a qué le darían más peso? ¿A captar o retener? Retener, 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 ok. Ah, nadie dice captar, ok. Miguel Ángel dice depende del momento, ok. Retener ya que boca a boca también es efectivo, ok, perfecto. Fidelizar, bueno, es como retener y seguir. Ya, excelente. A ver, yo creo que la respuesta que más se acerca es la de Miguel Ángel, la verdad. Porque siempre, como economistas, ¿no? A veces se suele decir, depende. Depende mucho, ¿no? Depende del momento de la academia. Porque capaz una academia que está empezando, probablemente le interese más captar. ¿No? O por ejemplo, si es que una academia va a abrir una nueva sede o va a iniciar una campaña agresiva, probablemente le interese más captar. Pero en la mayoría de casos, probablemente, o en una cantidad grande de casos, la retención es más importante. Y no solo por un tema, o sea, hay una explicación, incluso hasta numérica, ¿no? Hay un estudio que dice que retener a un usuario es 3 veces más barato que captarlo, uno nuevo. Entonces, viéndolo de una perspectiva más financiera, es más rentable retener que captar. Entonces, en principio retener y además, obviamente, con los beneficios colaterales, ¿no? Que es que a quien retienes, y si tienes un NPS alto, o sea, tienes alguien que te quiere recomendar, va a traer a esa persona más alumnos, ¿no? Entonces, hay una lógica sobre eso. Pero sí, efectivamente retener en muchos casos es más importante que captar, ¿no? Pero también hay casos en los cuales captar es más importante. Dependiendo siempre del momento de la academia, ¿no? Cami, si no capto, no por efectivamente. O sea, y por eso depende mucho del caso. Si tienes pocos alumnos, por ejemplo, y quieres tener quieres llenar algún horario o tienes algún déficit en cuanto a ventas, probablemente es el momento de captar más que retener. Pero ahora, si únicamente te enfocas en captar, siempre te va a costar. Siempre vas a vivir captando alumnos e incluso vas a empezar, si que no tienes ningún foco en retención,
vas a terminar captando alumnos que luego van a ser detractores, porque al no estar satisfechos con tu academia, van a terminar convenciendo a la gente a que no se matricule en tu academia. Entonces, no puede ser ni 100% captación ni 100% retención. Tienen que ser un mix de ambos, pero tomando en cuenta que en una buena cantidad de casos, retención es más barato y también te va a ayudar a captar usuarios más barato, pues, ¿no? Entonces, vamos a revisar un poquito de retención, que no lo había comentado. Seguiremos una estructura similar, ¿ok? Diagnóstico, implementar y evaluar. Vamos a diagnosticar cuál es la situación que actualmente de nuestro proceso de retención. Vamos a implementar las mejoras y luego vamos a evaluar, ¿no? Diagnóstico. Aquí hay tres puntos claves que creo que ustedes pueden implementar una vez o pueden tomar en cuenta una vez para poder ver cómo están, ¿no? Permanencia. ¿Cuánto tiempo permanecen sus clientes? ¿Cuántos meses se quedan, ¿no? ¿Se queda solo un mes? ¿Se quedan 2 meses, 3 meses? ¿Cuántas veces repite el usuario, ¿no? La compra. ¿Paga mensualmente o paga un paquete y luego se va? ¿Cuántas veces repite el usuario, ¿no? Esa es una buena métrica como también para ver su comportamiento y a ver si es que existe efectivamente una oportunidad de mejora ahí, ¿no? Dos, motivos de deserción. O sea, ¿por qué se va? ¿Se va por precio? ¿Se va por los horarios? ¿Se va por el nivel o la calidad de servicio? ¿Se va por la atención al usuario? ¿O se va por instalaciones? Hay que ver efectivamente por qué motivo se están yendo los alumnos para partir, obviamente, es lógico, ¿no? Si hay un motivo que sobresale sobre lo demás, atacar ese motivo, corregirlo, para justamente evitar esa razón y que más alumnos se puedan quedar, ¿no? Y tres, encuestas de satisfacción, ¿no? ¿Cómo perciben el servicio? ¿Cómo perciben las clases? ¿Cómo perciben a los docentes, la infraestructura, la atención al usuario? Se le puede preguntar también métricas como el... Ah, eso creo que es después. Eso es después, no se preocupen. Ya. Las métricas les mencioné después, ¿no? Pero pongo tres puntos principales. A ver, Kila Dialino ha levantado la mano. A ver, te doy el paso ahorita mismo. Adelante. Hola, buenas, disculpa. Bueno, sí, tengo una pregunta. Es que, bueno, en retención había, disculpa por mi español. A veces hay estudiantes que, bueno, tienen que tener o hacer ausencia por algunos motivos, ¿no? ¿Cómo puedo evitar estas cosas para que los paquetes que tienen en la clase siguen igual y que no salga en otro mes para, para el pago será el próximo mes, algo así? Entiendo que te refieres a con ausencias de que a veces hay alumnos de que se ausentan en las clases y no dan un motivo claro y no sabes el motivo, ¿correcto? Sí, como hay estudiantes que hacen ausencia por Ujú. algunos motivos, ¿no? Y por esto a veces en vez de tener de doce clases en un mes, no, será solo 10 o 8 nomás y luego será el próximo mes para hacer los otros clases. Entonces con esto no hay mucho, ¿cómo se llama? No hay un sueldo, disculpa, algo fijo sobre tu ganancia. Entonces, Correcto. con esto, ¿qué podemos hacerlo para evitarlo? ¿Me Perfecto, entiendes? Kila, gracias. Disculpa. Gracias por tu pregunta. A ver, es un poco lo que estábamos comentando, ¿no? Pero a ver, hay dos cosas que hay que... Uy, perdón, a uno le di el permiso, pero creo que no era para ti. Ya, ok. A ver, primero hay que tener en cuenta un poquito el ciclo de vida del usuario, ¿no? Porque, a ver, a veces en las academias, y creo que es una buena parte, el alumno no se queda más, por ejemplo, en un tipo de academia, de un deporte en X, no se queda más de 3 meses. Entonces, a veces pedir que se quede más tiempo es pedirle que se comporte de una manera distinta a lo que realmente es el comportamiento de un usuario en la academia, ¿no? Pero si tomamos en cuenta el caso que es el que me estás presentando, es que solo se queda un mes en una academia, hay que averiguar por qué, ¿no? Y se puede averiguar por qué con el mismo usuario
o se puede ir averiguando de forma externa preguntándole, o sea, uno por observaciones. Uno puede observar cómo se desarrollan las clases y haber oportunidades de mejora. Dos, preguntarles a los alumnos que siguen en las clases a ver qué cosas pueden, sugieren para mejorar o qué cosas ven que hay problemas con el profesor, con las instalaciones, quizás los baños, las duchas no están, algunos se van por las duchas también, ¿no? O que se enferman, sobre todo en invierno. Este, atención del personal del counter, de limpieza, o el profesor que quizás no tiene un trato adecuado o adecuado para lo que espera el alumno, ¿no? Y una tercera vía, que es la que se recomienda en general, es el poder hablar con el alumno, ¿no? Otra cosa también, correcto, correcto, correcto. O sea, le voy a comentar al final el tema de los términos y condiciones, porque a ver, es importante que también tanto el que preste servicio como que también el que recibe el servicio tenga claro qué es lo que tiene que, cuáles son, a qué se está comprometiendo, ¿no? Se compromete a llegar a una hora, porque si es que llega más tarde, termina perjudicando el desarrollo de la clase con el resto de compañeros. Hay una programación que se sigue de clases que se desvirtúa. Si es que el alumno, por perder una clase, quiere recuperar en una siguiente clase, termina perjudicando a la academia misma porque no puede meter un alumno más. Si queremos únicamente el objetivo de negocio, ¿no? Entonces, o por ejemplo, no está trayendo la indumentaria que debería llevar. Esa información en la captación es importante, ¿no? Que tiene que tener el alumno, tiene que estar publicado, tenemos que asegurarnos de que el padre de familia, cuando lo matricule, lo pueda ver y estemos claros efectivamente de a qué se está comprometiendo, ¿no? Pero nada, viendo un poquito lo que estás preguntando, una tercera forma es ya ir hacia el alumno, ¿no? Ya hay que ver efectivamente cómo preguntarle, ¿no? A veces al momento no va a querer darte la información completa. Quizás de acá a un mes, 2 meses que tienes ya su contacto, pedirle una entrevista a cambio de algo, puede ser, ¿no? Clases gratis a un familiar o quizás hasta incluso en algunos casos se le puede pagar, porque finalmente la información que uno puede recibir de ese alumno que se fue puede ser mucho más valioso de lo que uno podría pagar, ¿no? Entonces, o nos puede ahorrar mucho dinero. Entonces, también se puede obtener información por ahí, ¿no? En mi caso de Academia de Badminton, los usuarios pueden recuperar 2 clases al mes en caso del motivo sea válido. Le damos alternativas de días tal cual. O sea, finalmente, por eso es importante la parte de operaciones y la parte deportiva. Porque el área deportiva y de operaciones te va a decir si efectivamente eh, es viable dar recuperaciones o no. Ya sea porque no perjudica el plan deportivo o la progresión deportiva del alumno o del grupo de alumnos, o si es que operativamente complica mucho el desarrollo o digamos, este, no es rentable porque al recuperar la clase en un horario hace que un grupo se llene y no permita meter más alumnos. ¿Ok? Entonces, bueno, continuamos. Creo que quedó un poco claro, ¿no? Sí es importantísimo y creo que está súper bueno que lo hayan comentado el tema de los términos y condiciones. Porque pasa mucho de que el padre de familia no lo tiene claro y si que nosotros no nos protegemos y no damos la información previamente y no hacemos que el padre de familia lo sepa, podemos cometer exponernos a situaciones que por ahí eh, podríamos no resolverse adecuadamente, ¿no? Entonces, nada, continuemos. Una vez que hicimos un poco el diagnóstico, ya toca lo que es implementar, ¿no? El de la parte de operaciones, ver el tema de estabilidad de los horarios, instructores, limpieza, puntualidad tanto de los profesores como también de los alumnos, velar por eso, ¿no? Y que la infraestructura esté funcionando, los baños, el counter, la instalación deportiva como tal, el field of play, como se suele llamar, que esté en óptimas condiciones, los materiales deportivos que también estén en óptimas condiciones. Deportes, el programa deportivo, que efectivamente hay una estructura deportiva detrás, ¿no? Que no sean clases por dar las clases, sino que efectivamente el alumno está consiguiendo objetivos con cada sesión. También importante, y eso también contribuye a la experiencia, que existan eventos internos, ¿no? Que hayan un campeonato, que los alumnos puedan competir en un campeonato con otra academia.
también suma la experiencia, pero también ayuda a conseguir objetivos deportivos, ¿no? Y también personalizar hasta cierto punto de la clase según el nivel del alumno y el objetivo que se logra, que se quiera alcanzar, ¿no? Y finalmente la parte de recursos humanos y atención, capacitar a todos los puntos de contacto, ya sea el profesor, la persona del counter, la persona que está hablando por WhatsApp, el staff también en la experiencia del usuario. ¿Cuáles son los protocolos de atención? ¿Qué decir ante cada situación? Todos tenemos que estar claros en cómo actuar, a quién acudir, cómo resolver, porque finalmente va a repercutir en nuestra forma de responder en si finalmente el alumno va a continuar o no, ¿no? Programa de retención de profesores. O sea, a nosotros como entidad de academia deportiva nos interesa que el profesor también se quede mucho tiempo, porque un motivo por el cual el alumno se queda es por el profesor. Entonces, dentro de lo que se pueda, al mejor talento tenemos que ver la forma de retenerlo lo más posible, ¿no? Perfecto. Y finalmente lo que es la evaluación, indicadores, ¿no? Porcentaje de retención, ¿no? ¿Cuántos del total de alumnos que captamos retenemos? NPS. NPS significa preguntarle al cliente del 1 al 10 qué tan probable es que nos recomiende un familiar o amigo. Y si es que responde 9 o 10 es un promotor. Si responde 8 o 7 es, o sea, ni promotor ni detractor. Y de 6 para abajo ya es detractor. Entonces ahí vamos a ver quiénes son los promotores y detractores, ¿no? Número de reclamos versus número de recomendaciones también es un buen ratio. Planes de mejora, ajustes según el feedback que vamos recibiendo de las encuestas y escuchar mucho al usuario, ¿no? Post deserción, también durante las clases, contactarlos, entender su experiencia, por qué se fueron, por qué se están quedando en la academia, porque eso nos va a dar información valiosa, cualitativa, para poder mejorar la experiencia en la academia, ¿no?